El 9/11 fue un acontecimiento sumamente doloroso para la historia moderna de los Estados Unidos y para el mundo, pero también hubo gente que despiadadamente ganó muchísimo dinero a través de esos eventos. Quédate y suscríbete en este podcast para que te contemos esta historia y dale para arriba. Quédate y suscríbete. Estás escuchando Especuleros, el podcast donde yo, Ricardo Castillo, y mi compañero Eduardo López te contaremos el cómo, el por qué y el quién sobre estafas, organizaciones millonarias y las grandes fortunas del mercado. Especulador es quien compra un bien esperando que su valor aumente para después venderlo. Pero cuando además de esto innovas, rompes el mercado o cambias las reglas del juego, nosotros te llamamos especulero. Martes especulero, capítulo 23. ¿Cómo estás, Lalo? Excelente, la verdad, estoy muy contento de que ya el podcast va creciendo. Hemos tenido una alza de suscriptores que no me hemos visto. Bienvenidos al canal. Espero puedan ver los videos y que les guste para que pues siga creciendo este proyecto que tenemos para que pues encontremos más historias, ¿no? Sobre todo nos interesa que nos cuenten, o sea, que nos digan qué historias podemos contar porque sí nos ayuda bastante, ¿no? Vamos mejorando con cada capítulo. Tenemos en nuestro catálogo estafas de Wall Street, estafas de Silicon Valley, estafas del gobierno, casos de innovación disruptiva y sobre todo historias donde la gente siempre sale con nuevas maneras de hacer más dinero. Entonces, chécate todo nuestro catálogo. Estoy seguro que algo que te guste o algo interesante vas a encontrar. Gracias por escucharnos y martes especulero, capítulo 23. Gracias por venir. Empecemos, Lalo, cuando tú quieras. Pues de una vez, ¿no? Pues en el capítulo de ahora, como hemos dicho, hablaremos de los días más contrastantes de la historia moderna del mundo occidental, o sea, el suceso de los atentados de las Torres Gemelas en el 11 de septiembre de 2001. 2000, 2001, 2001. visto de una perspectiva Que financiera, son ¿no? O ya sea, 20 años. sí, y visto de una perspectiva financiera, no vamos a tocar temas de política, no vamos a tocar temas de sociales, digamos, ¿no? O sea, va a ser completamente de finanzas. Y antes de empezar, obviamente quisiéramos empezar que esto es de la manera más solemne, ¿no? En mi más sentido, más pésame a todas las personas y familiares que fueron perdidos pues en estos días, ¿no? Tan trágicos en la historia moderna. Obviamente siempre hay un montón de historias, cada quien tendrá su propia historia, inclusive creo que hubo mexicanos de que estuvieron en ese World Trade Center en ese día y pues Y desgraciadamente hubo perdieron la gente que vida, ¿no? también sacó mucho provecho. De hecho, de ahí hay unas historias bien locas que ahorita que termines tú de contar una, te platico una que yo leí hace no mucho de una tipa que se hizo pasar por víctima. Sí, claro, de hecho, ese es el problema, ¿no? De este tipo de tragedias, siempre hay gente que se aventaja, ¿no? Y pues bueno, obviamente igual hay que enfatizar, no somos un podcast de configuraciones, tratamos de llevar la información de primera mano, de fuentes secundarias, pero pues de gobierno o empresas Claro, que todo sea confiable. que sea confiable, ¿no? Obviamente hay muchas suspicacias, hay muchos temas de conspiraciones, vamos a tocar los temas nada más que se saben y que hay fuentes oficiales o de medios Fidedignas. fidedignos, ¿no? Y bueno, en este capítulo vamos a tocar tres como que, es, no sé, tiempos de que pasaron este evento, ¿no? El antes, durante y después. Muy Porque bien. siempre hay como que historias de los que se beneficiaron antes, durante y también después, ¿no? Y obviamente también hay gente que pues la pasó y corporaciones igual que la pasaron muy mal, ¿no? En estos momentos, ¿no? Claro. Pero vamos a ver el lado financiero de las cosas, ¿no? Bien. Rich, si tuvieras una máquina del tiempo, imagínate que con el conocimiento que ya tienes, Que no ¿qué es nada, que no acciones, es mucho, pero bueno. Ajá. pero bueno, en qué acciones harías un short selling sabiendo lo que pasó, ¿no? En Enron. No, pero digo, a raíz de este atentado, ¿no? Ah, ok. Sí. Obviamente, esta es una pregunta difícil de contestar. Nadie tiene Sí, como que claro.
bola de cristal o, bueno, una máquina de tiempo que pueda regresar realmente, ¿no? Para picarle el botón de comprar o vender una acción o hacer un short selling. Eh, con la data que tenemos ahora, sabemos que empresas que más sufrieron los atentados pues son las empresas aseguradoras, pero sobre todo fueron las aerolíneas, específicamente que fueron las que fueron secuestradas, bueno, sus aviones, como fue American Airlines, United ¿no? Airlines Ah, ok. y American Sí, Airlines. sí, sí. Esas dos, bueno, fueron tres aviones que fueron secuestrados, uno de United y dos de American Airlines, bueno, con números de vuelo 11, 175 y 77. O sea, fueron secuestradas. 75 y 77. Ujú. Ok. Son los números de vuelos que fueron, ¿no? ¿Que Fueron iban a dónde? secuestrados. La verdad, no No, revisé ok. exactamente hacia dónde iban, pero bueno, Ok. fueron las que terminaron estrellándose en las Torres Gemelas y otras cerca del Pentágono, ¿no? Sí. No llegó a impactar el Pentágono, ¿no? No es necesario decir, needless to say, que esta eventualidad Needless. de tal magnitud iba a generar un frenesí y desesperación para vender las acciones de estas empresas. Por lo que, obviamente, las acciones de estas empresas se hundirían a ritmos históricos, obviamente, porque es una eventualidad que jamás había pasado. Lo curioso de esta información que prácticamente era imposible de saber por la misma naturaleza del evento. O sea, un atentado terrorista, imposible de saberlo porque pues no hubiese pasado, ¿no? No obstante, 8 días después, la cadena de noticias CBS News publicaría un artículo en donde se había reportado movimientos inusuales en el mercado de opciones de Estados Unidos. Para que no sepa, las opciones son un tipo de, por razones didácticas voy a tratar de resumirlo, para que todos lo puedan entender, es donde tú pagas una prima, que es un tipo de seguro para que compres una acción esperando que suba o baje el precio, ¿no? Con esa prima tú te aseguras de que independientemente si te sale mal la operación, tu único riesgo va a ser pagar la prima, porque el seguro te paga en caso de que se haya ido en tu contra. Pero Ok. si gana, O sea, ok. pues, pero si ganas, pues obviamente, y superas mucho más, pues es esa ganancia y tú ya tienes ese seguro de todos modos. No lo utilizaste, pero bueno, al menos no perdiste, ¿no? Esta prima aproximadamente tiene un valor del 1 al 10% de la acción, obviamente varía mucho, por temas que no vamos a tocar, pero en este tipo de opciones se pueden comprar tanto para la compra o para la venta, ¿no? O sea, se puede hacer un long o un short selling, que ya tenemos varios capítulos explicando qué es el short selling. Vamos a poner aquí un link para que sepan qué también es. O sea, para no confundirlos, nada más las opciones son un tipo de seguros que compras y para comprar Sí, para minimizar el riesgo. valor Sí. futuro de acciones, ¿no? Ujú. Sí, lo queremos ver así. Bueno, normalmente en el mercado estas opciones tienen un ratio entre 1 a 1. ¿A qué me refiero con este 1 a 1? Que hay, como hay una opción de compra y una opción de venta, ¿no? Una opción call o put que le llaman a las opciones, ¿no? Ok. No sé si queda claro A ver, vamos a poner un ejemplo. Digamos que yo tengo ganas de comprar. ¿Qué quieres poner un ejemplo de comprar o de vender? pues del que sea. ¿Quieres Ok, comprar una opción de ok, Tesla, por quiero, ejemplo, quiero no? comprar una opción de Apple. Ok. Ok, una opción de Apple. Ujú. Pero pues yo estoy en otro lado y yo tengo otro tipo de información y digo, pues yo quiero comprar una opción de venta De de Apple. Apple. Sí. Entonces, normalmente el mercado es así, van en un ratio entre de 1 a 1, obviamente hay un límite superior e inferior, más o menos entre 0.6 a 1.6, más o menos. Pero bueno, normalmente es 1 a 1. Siempre que hay un comprador, hay un vendedor. Así funciona el mercado normalmente, ¿no? Ujú. Y de hecho, es el estudio que hizo Options Clearing Corporation. Normalmente esa distribución tiene el mercado, salvo que no haya una noticia de macroeconomía o Sí, algo, sí, sí, sí. algo de Una relevancia, ¿no? contingencia, ¿no? Sí. O que presenten estados de resultados. O sea, generalmente eso es donde hay más volumen de Oferta o diferentes demanda. tipos de Ajá. opciones, ¿no? Pero normalmente van 1 a 1. Resulta que en los días del 6 al 10 de septiembre de 2001, previos al atentado, el ratio de put y calls, o sea, de compra y venta, o de venta y compra en ese caso, estaban las opciones de American en 6. O sea, que por 6 personas que estaban apostando en contra de que cayera la acción, solo había una persona que estaba diciendo que iba a ir hacia arriba la acción, que Ok. eso ya como que ya estaba desbalanceando todo.
Pero bueno, lo que llamó más la atención es que United Airlines tenía en esos días previos un ratio de 25.4. O sea, esos son datos que hay en el Journal of Business y Options Clearing Corporation, que son, pues, Journal of Business es una revista de una universidad importante y pues la otra es una corporación que se dedica a eso, los datos, ¿no? O sea, quiere decir que United Airlines tenía 25.4 personas que querían especular que iba a ir hacia abajo el precio, mientras solo había uno que iba para arriba, ¿no? Lo Ujú. cual aquí ya despertó como que ciertas pues dudas, ¿no? Suspicacia, sí, sí, sí. Porque eso no es algo normal, o sea, no había en fecha de que iban a entregar resultados pronto o había una noticia, no sé, de que pues O que sea, iba no mal había las nada que empresas, marcar esa ¿no? pauta, ¿no? Exactamente, era un día normal, común y corriente, ¿no? Sí. Entonces, se sospechaba que había un tipo de insider trading, que es como información privilegiada con los acontecimientos del 9/11. O sea, como que al principio despertó en especulación de que pues probablemente hasta los mismos terroristas o financieros de terrorismo en Estados Unidos habían hecho este tipo de operaciones, ¿no? Porque Ujú. pues, ¿quién iba a tener este mismo Desinformación. tipo de información, ¿no? Sí. Se rumoraba que la subsidiaria de Fidelity, una subsidiaria, y TD Waterhouse eran los que habían comprado la mayor parte de estas opciones días previos al ataque. Pero nunca se supo de una fuente oficial que lo corroborara, entonces pues vamos a descartar que eso es una conspiración, ¿no? Pero pues bueno, O sea, es un eh, fun fact. exactamente, ¿no? No se sabe, pero pues lo que dijo CBS en ese entonces, CBS News. En el 2004, en el reporte de la comisión del 9/11, 11 de septiembre, o sea, De la comisión, o sea, de la SEC. no, no, no. Fue un reporte que hizo el gobierno de Estados Unidos Ok. para aclarar cualquier Digamos tipo que, sí, sí, de sí. duda que había, ¿no? Porque pues obviamente, Ok. pues Y quién fue todos el sabemos encargado? que ¿El FBI? ¿El FBI, la CIA? el FBI, el Departamento de Estado, o sea, fue Sí. algo inédito, ¿no? Que casi todo hubo, ¿no? De hecho, había una comisión igual pues, de los familiares que perdieron pues, a sus hermanos o familiares, Sí. que también fue parte A de ese sus comité, ¿no? relatives. Ujú. Pero bueno, este reporte fue como que lo más relevante que pasó. Y aquí en este reporte se afirmó que no habían pruebas suficientes de que había información privilegiada en los días previos al atentado y que en efecto se reconocía una actividad inusual en el mercado de opciones y que había solo un único comprador que había ejecutado estas operaciones y que esta persona o entidad había colaborado con el FBI, el FBI, para las investigaciones y no se había encontrado rastros ni conexiones con ningún Grupo terrorista. nexo terrorista, Ajá. ¿no? Bueno, eso dice el informe, lo pueden checar. Vamos a tratar de dejar las fuentes para que pues chequen todo, ¿no? Obviamente en esta investigación no fue revelado el comprador de estas opciones, por Claro. razones pues, Sí. ¿quién va a querer decir, oye, sí, yo gané tanto dinero a raíz de esto? Obviamente, y además no tienen la facultad para poder revelar esta información, ¿no? Y se publicó que esta persona había comprado las opciones put, o sea, que había dicho que predecido que iba a caer en esas precios, debido a que se comprobó que por medio de un newsletter de opciones vía fax había recomendado esos trades. O sea, eso lo dejo a consideración de cada quien, ¿no? O sea, imagínate, tú vas a hacer una opción creo que era una compra de 150,000 opciones, que es un montón de dinero, ¿no? Y lo ibas a hacer nada más porque recibiste un newsletter de pues una revista que te decía, iba a caer las acciones de United y de American Airlines, ¿no? O sea, Sí. y por Entiendo. medio de ese rastro, pues como que dejaron pues inconclusas bueno, no inconclusas, dijeron que no había insider trading, ¿no? Obviamente estas ganancias se aproximaban entre un 40 a 60% de profit en tan solo Ujú. unos días, o sea, fue un chingadazo que el que haya sido, porque ni siquiera es como que sabemos quién fue, ¿no? Esta fue la historia del güey que Puta pues Elon hizo Musk. profit sin saberlo, ¿no? O sea, o sea, son fuentes oficiales y vamos a suponer que de cagada le dio el precio, ¿no? Y eso ustedes tienen que pensar que fue un trabajo de insider trading, pues ya eso depende de ustedes. Nada más nos basamos en la información oficial, ¿no? Ujú. ¿Tú qué opinas, Rich? No, no, se me hace muy,
se me hace dispararme en el pie por parte del gobierno de Estados Unidos revelar esta información y que obviamente ellos saben que genera mucha suspicacia y que ellos seguramente revisaron miles de veces, ¿no? Lo veo muy Sí, difícil, la lo veo verdad. complicado, ¿no? Pero aquí como solo hablamos con fuentes oficiales, pues digamos que hubo un cabrón que hizo un chingo de dinero de cagada, a costas de muchas vidas, que eso es lo que está cabrona. O sea, Bueno, realmente él no lo hizo a costa de muchas vidas, sí, simplemente claro. le pegó, ¿no? Pero sí, sí entiendo lo que Pero dices. bueno, aquí va esto fue la historia del antes de los días previos del atentado. Ahorita vamos con las historias que sucedieron en el Durante. durante, ¿no? Así como tú dices que, pues esta persona pues no sabía qué pedo, hizo un chingo de dinero, pero pues, o sea, no a costa de nada, porque pues obviamente no, es como tiras Sí, un no tiene volado y pues le responsabilidad en eso. atinaste, Ajá, sí, ¿no? exacto. Sin embargo, en el día de atentado, las opciones del el ratio de put calls, o sea, de venta y compra, fue de Estamos hablando, 156. ese fue un que fue un, a ver, déjame ver, checo rápido. Si no me equivoco, yo recuerdo que está en la escuela. Entonces fue un lunes. No, fue un martes, un martes En ese cualquiera. martes, las opciones de put and call eran aproximadamente de 156. O sea que ya obviamente había un chingo de traders pues especulando que eventualmente iba a bajar el precio de la acción. O Ujú. sea, porque bueno, para poner en contexto, en ese tiempo no había Twitter Sí, ni claro. nada, ninguna red Sí, sí, social. sí, sí, sí. Entonces, los mismos traders Todo que eran veían qué estaba medios. pasando, Sí, sí. vieron un avión, comenzaron a colocar un montón de especular antes de que, porque obviamente después de eso cerraron el mercado hasta el 17 de septiembre, o sea, fue casi una semana completa de que Sí, cerró Wall Street. Pero hubo gente que sabiendo lo que sabía, o sea, por lo que estaba viendo lo que estaba pasando, aún así ejecutó las opciones, que bueno, ahí ya pues un dilema moral de que pues, sí. o sea, Es ¿qué como, pedo? es como el típico abogado que va detrás de las ambulancias, ¿no? El aprovechándose de la pinche situación. Pues imagínate, ¿no? Pues eso fue las personas que se hicieron un montón de dinero a raíz de esto. Obviamente, Está cabrón. Bueno, pero, está ujú. cabrón, de hecho, hay un capítulo de Billions. Bueno, Bobby Axelrod de Billions trata de que ese cabrón sabía de los atentados y se quedó haciendo trades en vez de ayudar a sus amigos que se estaban muriendo en el World Trade Center, ¿no? También tenemos un capítulo de eso, lo vamos a dejar aquí en la liga, Capítulo número 3. de Stephen Cohen, que es el personaje que se basó Bobby Axelrod. Conspiración Pero financiera, bueno, sí. o sea, parece una historia sacada de ficción, pero pues realmente sí pasó, ¿no? O sea, hubo gente que Sí. sí estaba viendo lo que estaba pasando, pues en vez O sea, en pues, lugar de de, correr, no sé, güey, o sea, sí, lo no sé primero qué que, hubieses lo hecho, güey. primero que ves en una tragedia así es, o sea, te impacta, pero esos vatos dijeron, ok, este es el momento de hacer apuestas en contra de American Airlines. Sí, o sea, rápidamente, porque pues obviamente entre que pasaba y todos estaban desconcertados, de hecho, hubo un delay nada más en el primer hit, o sea, en el primer pues, avión que se estrelló, Impacto, como sí. que hubo un delay la apertura del mercado, del Stock Exchange de Nueva York. Y ya para el segundo, pues ya se suspendió completamente, ¿no? Obviamente, pero pues en ese gap, en ese tiempo, pues hubo gente que sí se aprovechó. Además de que el mercado de opciones, pues no requiere como que la apertura del mercado, o sea, es out of the market, o es, ¿cómo se llama? Out of the counter, o sea, no está regulado en sí. O sea, se pueden hacer transacciones hasta antes de la apertura del mercado de valores, ¿no? Es un poco más elaborado eso, pero bueno, para que todos puedan entender, pues es algo así, ¿no? Bueno, y en el primer día de trading, después del atentado del 9/11, o sea, fue el 17 de septiembre que se volvió a reaperturar la bolsa de valores. En ese momento, la bolsa de valores cayó un 7.1%, que para ese entonces era como que la caída histórica más Sí. dramática, ¿no? Después de lo que hemos visto, es así como, No, bueno, claro, claro, o sea, hoy por hoy es la segunda, porque después fue el lunes negro del coronavirus, ¿no? ujú. Que no sé cuánto cayó, ¿no? El martes o viernes, no me acuerdo qué día cayó un chingo, cayó como 13%, ¿no? Que es como que el récord actual, ¿no? Pero bueno, en ese entonces fue el récord de lo que más había caído en un solo día. Eh, ¿Quién fue el perdedor aquí? Pues la industria de seguros fue de las más afectadas junto con las aerolíneas, pero bueno, la industria de seguros fue un madrazote Claro. completo porque pues recibieron reclamos de aproximadamente 40.000 millones de dólares en un solo día, cabrón, ya sabes. ¿Seguros de qué? Eh, Seguro de vida. Seguros de edificios, seguros de vida, seguros de gastos Ah, médicos mayores, o sea, todos los seguros que pudiesen haber, hasta de negocios o ponle tú cualquier o sea, tipo de sí, sí. seguro,
es Sí, un sí, de daños, de lo que vergazo sea, ¿no? Sí. completamente, güey. O sea, imagínate, cabrón, además pasó en Wall Street. Obviamente los seguros de vida de estos güeyes deben estar casa de la verga de altos, ¿no? O sea, un Ujú, ejecutivo de Morgan Stanley que tenía oficinas ahí, ¿no? ujú. O sea, imagínate poder pagar todas esas madres, es un chingadazo de dinero. Obviamente, pues ninguna aseguradora, por más de que hay estudios de actuarios y todo demás que puedan determinar, eh, tener ese tipo de riesgos y poder contemplarlos, pues no pudieran pagarlo, Claro, obviamente. sí, sí, claro. Sí. Entonces, el gobierno de Estados Unidos tuvo que emitir un tratado, Terrorism Risk Insurance Act, que es como una declaración de riesgos de terrorismo, ¿no? De seguros. No sé si lo traduje bien, pero bueno, es Terrorism Risk Insurance Act, Ok. para que el gobierno absorbiera parte de las pérdidas de las aseguradoras para poder pagar e indemnizar a las personas que fueron afectadas en esto, ¿no? Sí. Obviamente muchas aseguradoras no querían pagarlo porque se basaba, o sea, decían como que, bueno, Muestra o sea, de en ninguna policía, de ¿no? esas cláusulas, pues Ajá. no existe ninguna eventualidad así de Sí. terrorismo, ¿no? Entonces como que ya se tuvo que legislar ciertas cosas para que sí estuviera este coverage en ese tipo de seguros, o sea, pero a veces como que ese seguro tenía que ser una cláusula aparte. Entonces ahí sí comenzó a generar un ambiente de hostilidad, porque obviamente ya no querían como que dar primas y las primas iban subiendo de los seguros, porque pues había un chingo de riesgo. Nadie, en ese entonces, y para poner en contexto, pues nadie sabía qué iba a pasar. O sea, no sabían si había riesgo de terrorismo De un nuevo atentado, de sí. un no atentado. De hecho, Sí. las personas que viajaron o sea, hacían, si tuvieran la oportunidad de viajar en ese entonces, era algo caótico en Estados Unidos. O Sí, sea, te sí, hacían claro. revisiones de puta, casi casi te checaban hasta el culo, porque pues, no manches, está cabrón. Este, pero bueno, eso fue lo que pasó durante, porque fue un espectro que pues fueron como que los traders que ganaron dinero a costa de lo que estaba pasando y las aseguradoras iban perdiendo, ¿no? O sea, siempre en el juego de la bolsa, siempre hay uno que gana, pero hay otro que pierde, ¿no? Aquí podemos ver que las consecuencias, ¿no? Eso fue lo que pasó durante y después de, de los atentados. Es una segunda historia que te quiero comentar. La primera, pues, fue pues, del caso del trader oculto que sabía la información privilegiada o no lo sabía. Esta es la historia que pasó después, ¿no? Ujú. Eh, Te contaré quién, amigo especulero, quién sacó dinero después de todo lo que pasó. Pues Después de todo el mayhem. podemos decir que es como que aquí se vio la furia del capitalismo salvaje completamente, porque Ok. pues ahí ya se sabía qué estaba pasando, ¿no? Días después del atentado, Nueva York tenía que obviamente regresar a la normalidad, es el centro económico mundial, En las probablemente la actividades, sí. ciudad más importante del mundo, en cuestión Mm. económica o de lo que sea. Pero bueno, eh, una de las preguntas que se hacían, ¿qué pasaría con las miles de toneladas de escombro y desechos que representaban aproximadamente un costo de 40.000 millones de dólares, que es lo que vimos, lo que hubo de daños? ¿Cómo se limpiarían tantos desechos que también, o sea, contenían partes humanas? O sea, porque Uf. todo lo que pasó, pues, al final, por ejemplo, para un dato completamente, pues, doloroso, pues, fueron encontradas alrededor de 21.900 partes humanas en los escombros, ¿no? Que es un Y dato que bueno, nos impacta, pero también hay que tener en cuenta que hay muchas cosas que han estado más cabronas y nadie dice nada. claro, pero bueno, estamos hablando, o sea, de todos modos, esto no limita a las personas que perdieron Sí, la claro, vida, o sea, ¿no? O sea, no deja de ser doloroso, sí. somos un podcast de finanzas, no se olvide, ¿no? Las autoridades de New York City designaron a un vertedero en Staten Island conocido como Fresh Kills, literalmente así se llama, ¿no? Staten Island. Fresh Kills se llama el vertedero. Es un lugar donde de suburbios, ¿no? Ahí la gente vive, ¿no? Hay casas y Sí, todo, está ¿no? en la parte Sí, pues, sur del estado sí, de sí, Nueva sí. York. Sí, Bueno, sí. creo que es New Jersey, pero bueno, Sí, sí, sí. está conectado por ahí. Son suburbios, y ahí se designó bueno, ya que existía un vertedero que se llamaba Fresh Kills, literal, o sea, suena hasta cagado el nombre, pero ya así se llamaba de French todos Kills. modos. Fresh Kills, Ah, sí, como muerte muertes fresca. frescas, Sí. aunque no sé, o sea, el verdadero nombre es por una traducción del holandés que significaba como, ay, ¿cómo se llama? Stream, creo que es stream, Stream.
como un arroyo fresco, ¿no? Esa es la Ok. traducción al holandés. Bueno, pero en ese entonces fue considerado el vertedero más grande del mundo. Y ahí se realizaría la inspección forense más grande y costosa de la historia de la humanidad, en donde se tenía que encontrar de ¿Quién los es quién, restos, no? Sí. exactamente, de los restos que estaban extrayendo de las, pues del Ground Sí. Zero, que fue en Nueva York. Tenían que, y ahí, y en ese vertedero tenían que como que ir separando las piezas para poder encontrar pues desde huesos, pues, partes humanas, que es, o sea, y encontrar el ADN de las personas y coincidir además el esqueleto de las personas. O sea, como que además, o sea, está re cabrón, ¿no? O Sí, sea, está muy cabrón eso que pasó. sí, claro. Este, y pues obviamente había pues cualquier desecho humano en integrarse en los restos de vidrio, acero corroído. O sea, pues era Sí, escombro, lo que sea. está cabrón, ¿no? Fresh Kill se convertiría en un cementerio de cuerpos sin identificar, en donde muchos doctores, trabajadores de campo fueron igualmente enfermándose por los vapores tóxicos de los desechos. Pero aquí, Rich, te Mm, preguntarás, Lalo, ¿a dónde va todo esto, no? Háblame de dinero, ¿no? No, qué pedo, güey, o sea, estás hablando de otra cosa, ¿no? The Fresh Pero Kills. bueno, aquí es donde se pone escabrosa la historia, ¿no? Y aquí viene la parte del capitalismo salvaje. El vertedero se consideró y hasta la fecha es considerado un peligro sanitario. No Mm, obstante, la estructura metálica no fue considerada como tal. El mercado de chatarra compró el remanente de la estructura y las vendió al mercado de segunda mano, de más ni más, ni más, quién sabe, creen en China e India. ok, o sea, todo el metal de Wall Street, bueno, de Wall Street, perdón, de Wall Trade Center, lo compraron chinos e indios. Sí, o sea, primero lo compraron localmente y después lo Sí, revendieron al mercado sí. chino y de la India. Ajá. La recuperación del metal se hizo a través de contratos del Departamento de Sanidad de la ciudad de Nueva York, en donde se extraía el metal con equipo de sopletes. Otras empresas como Shanghai Baosteel Group compró 50,000 toneladas de vigas metálicas subastadas a un precio de $120 la tonelada. O sea, $50,000, 50,000 toneladas por 120, o sea, saquen sus cálculos, ¿no? Pero obviamente representó o sea, Greenpeace como que se puso en la batuta de decir, bueno, esos materiales son peligrosos porque obviamente tienen todavía restos humanos. O sea, había Mm, una incertidumbre porque pues había hasta demandas de que en el traslado de los desechos no se había dado el tratamiento especial de los residuos orgánicos y no orgánicos, ¿no? O sea, como ok, que se o sea, estaba como que tirando tomaban, todo. tomaban pilas de material y lo mandaban sin inspeccionar las Sí, cosas bien, ¿no? pero se supone que, bueno, esa demanda que impuso Greenpeace, pues no procedió porque se comprobó por las autoridades de que sí se estaba ejecutando Bien, ok. correctamente la disposición, que eso es, bueno, lo único que tenemos, ¿no? Disponible. O sea, no procedió. Y en 6 meses, los restos de el backbone del World Trade Center, o sea, la estructura metálica, fueron llevados a la India. Ahí se construyeron varios edificios y también un Trade Center en la India, ¿no? Qué raro. Yo imaginaría que el mismo gobierno, los mismos americanos, agarrarían todo eso para reconstruir otras cosas. Pues hay partes para, o sea, de hecho hay materiales como que se utilizaron para, para el memorial de Ground Sí, Zero y también se mandaron unas partes a Londres, ¿no? Porque pues hubo muchos ingleses igual que fallecieron esa vez, ¿no? Pero bueno, la mayoría de parte, pues obviamente se tuvo que vender, no se podía regalar. Entonces se vendió a China e India. Y aquí podemos ver que los desechos siguen siendo un byproduct, o sea, un subproducto de los humanos, o sea, que no hay nada desperdiciable, que a pesar de la tragedia, pues siempre hay gente que se va a hacer lana y que, bueno, ya que aquí en la moral de cada quien si está bien o no esto, ¿no? Aquí solo hablamos de las personas, de las finanzas, perdón, y pues cada uno va a tener su propia opinión en esto, Sí. ¿no? Ujú. Y pues igual otra cosa, ya para manera de concluir en esas historias, eso es lo que pasó después. Hemos visto la recuperación en Estados Unidos que fue impresionante. O sea, hemos visto los valores del S&P 500 que cada año van aumentando. Pero bueno, esto no significa que realmente las personas estén
yendo bien. O sea, que el mercado esté arriba no significa que la Que la economía de las calidad de personas... vida de las personas esté aumentando igual, ¿no? Lo podemos ver Y, en China claramente, ajá. sí, y probablemente los grandes perdedores son los contribuyentes de Estados Unidos, que hasta la fecha siguen pagando la deuda contraída para la reactivación económica. Como vemos, la reactivación económica fue pues, ayudar a las aseguradoras a poder pagar esto, obviamente, pues todos los traslados de desechos. Y según Sí, el Watson Institute at Brown University, se estima que los contribuyentes han pagado aproximadamente $1 trillón en inglés o 1 billón en español a raíz de las guerras de Irak y Afganistán que fueron subsecuentes a, bueno, sobre todo la Irak que fue subsecuente después de esta guerra, ¿no? Entonces, pues obviamente, pues ya el gran perdedor, pues creo que fue el contribuyente. Independientemente, pues ya son cuestiones políticas si valió la pena la guerra con Irak y Afganistán. Aquí no nos interesa esa parte ujú, o no es de nuestro menester ese tipo de situaciones. O sea, aquí sí. solo hablamos de las finanzas y pues eso fue el capítulo de hoy. O sea, si les gustó, pues pónganlo en los comentarios. Pues obviamente, digo, obviamente no es que les nos guste esas historias, pero hay que contarlas porque pues es algo que pasó. Sí, de hecho, me parece interesante como dices, porque acabamos de ver el capítulo pasado de la crisis griega, que una de las cosas que más sufrió Grecia fue cuando eh, pues tuvieron que afrontar las malas decisiones políticas que habían hecho para cuando adquirieron tanta deuda. Y, Claro. uno, y cuando yo estaba leyendo para ese capítulo, hablaban donde había este, un caso similar en Islandia, donde Islandia tuvo una crisis bien fuerte igual, a causa de, no estoy muy enterado, pero tuvo mucho que ver el sistema bancario. Y hubo unas elecciones, ahí los islandeses se pusieron así firmes y dijeron, no vamos a adquirir un paquete de salvación de deuda externa, porque ¿por qué todo el país va a adquirir una deuda por unos cuantos cabrones que se hicieron de mucha lana y lo hicieron mal y le dieron un madrazo al mercado? Entonces ellos dijeron no a la deuda externa, que además la deuda externa es intereses altísimos, que como decíamos igual en el capítulo pasado, parecen usureros, ¿no? Que te Claro. amarran como nación durante un chingo de años, pero bueno, el chiste es que los islandeses dijeron que no a la deuda externa, hicieron una, ¿cómo se llama? Una reforma a la constitución para juzgar a todos los cabrones que participaron en esa crisis económica y muchos banqueros se fueron a la cárcel y ellos hicieron un nuevo, como un nuevo sistema tributario en donde además de tus impuestos, tú como islandés puedes entrar a internet y aportar más si querías. Decías, ¿qué chingados lo va a hacer? Pero ellos lo hicieron y y tuvieron un repunte en su economía. Bien, igual tiene mucho que ver que es un país que no tiene tanta población, etcétera, ¿no? Sí, pero pues, Pero ajá, es un precedente, ¿no? De que se podría sí, hacer. exacto. A lo que voy es que la deuda externa o el adquirir deuda por, por unos cuantos lo termina pagando uno que no tiene nada que ver, güey, porque y ese es como que ahí es donde dice el capitalismo no es del todo Justo, justo, ¿no? sí, claro, Sí, porque definitivamente. está, por ejemplo, tú y yo estamos pagando deudas de decisiones que se tomaron hace mucho tiempo. Y lo mismo va a Sí. pasar con las futuras generaciones de mexicanos que están pagando deudas de malas decisiones que tomaron hace mucho tiempo y eso pasa en todos los países. Y lo mismo le pasa a Estados Unidos. Digo, Estados Unidos tiene otras cosas muy chidas como para sus mismos contribuyentes donde dices, bueno, tienes una de arena por dos de cal, algo así, pero aquí no. Sí, aquí sí, digo, ya se entrar en el tema de si funcionan las guerras y todo lo demás, pero pues Pues sí, mira, ahí aparentemente pues ya lo vimos que a que raíz no, de que Afganistán, que no, pero pues ya que eso es no otro tema. porque entraron para algo y ahorita se están yendo y dejaron pues eso prácticamente igual. Y pues Pero bueno, bueno, te digo algo igual, ahí estamos entrando en un tema un poquito así delicadito ahí de que no tiene mucho que ver en finanzas, pero se impacta al final de cuentas, ¿no? O sea, y, porque ya podemos ver, a lo igual mejor si la hiciéramos, guerra sabemos que es también un boost para muchos mercados, sobre todo en Estados Unidos. sí, eso sería otro tema para hablar, ¿no? Y Sí, si y está quieren que lo interesante, hablemos, está interesante cómo la guerra mueve el mercado o el mercado de la guerra. de todos modos hay que volver a recalcar, o sea, somos un podcast de finanzas y pues obviamente nos duele también ese evento que pasó y pues esperemos que no vuelva a pasar.
y que aprendamos lo que tenemos que aprender. Pero O sí ha sea, vuelto a pasar. O sea, atentados terroristas han habido un buen ton. bueno, eso sí. Y a Y raíz otros de tienen eso tipos de también la consecuencias. seguridad ha cambiado mucho. Que está bien, pero... Sí, pero ajá, no debería tantas. Y Es hay un gente, riesgo, y hay ¿no? gente para cada cosa. Por ejemplo, yo te contaba de una historia había una española, creo que es española, leí el caso hace tiempo, sí, ahí lo checo otra vez y te digo, donde esta mujer se hizo pasar por una sobreviviente de los atentados del 9/11 y se volvió como que la voz de un grupo de sobrevivientes del atentado del 9/11. Como- Iba a programas de entrevistas, creo que hasta manejaban un fondo de donaciones y ella no tuvo nada que ver, ella jamás estuvo en ese pedo. Después se comprobó que todo era falso, que ella era una impostora. Pero, o sea, sí se benefició económicamente, ¿no? No sé si se benefició económicamente, pero Bueno, por fama, sí. O sea, exacto, obtuvo mucha fama y mucha atención mediática. Y ah, qué después cabrón. ya, pues cayó todo. Pero tú dices, pues qué necesidad, ¿no? Sí, pero pues ya vemos que en este mundo hay gente que no tiene ni un gramo de empatía, ni, o sea, un chingo de psicópatas y toda la madre. Entonces, bueno, podemos ver, o sea, o sea, la verdad está cabrón que los cabrones que hicieron lana en esos atentados, pues no es alabarlos, sino también es juzgarlos, o sea, porque no, hay ciertas cuestiones morales de que no se tienen que tocar, ¿no? Sin embargo, hay gente que pues no le importa nada, ¿no? Legado y pues obviamente, pues el respeto hacia las víctimas y los familiares. Pero bueno, Sí, y espero que también, les haya gustado el capítulo. No sé si tienes otra cosa que agregar, Rich. no, creo que todo quedó bastante bien. Muchas gracias por escucharnos. Quedamos aquí cada martes. Por favor, chécate todos los capítulos que ya tenemos. Estoy seguro que encontrarás algo que te interese. Dale compartir, dale like, suscribir y puedes seguirnos a nosotros en @especuladorspodcast. A mí me puedes seguir en @richardito14-bajo, @richardito14- en Twitter y en Instagram. Y a Lalo lo puedes seguir en @Lalo-Goody, @Lalo-Goody en Instagram y en Twitter igual. @lalo-woody, muy bien. Y no te olvides de suscribirte al canal. Estamos también en Facebook, donde subimos todos los clips de los videos, donde puedes ver pequeñas partes de cada uno para compartirlo, para no echarte todo el capítulo y solo compartir la parte que te interese o la que más te gustó. En @especuladorspodcast y en Facebook, como te dije, en Instagram también, y tenemos TikTok. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos cada martes y bye bye. Nos vemos en la siguiente. Bye bye.